Bien. Este es el Instituto de Derecho de Propiedad Intelectual del Foro de Abogados de San Juan. Hemos organizado esta reunión que tiene que ver con contratos en el derecho de autor. Hemos invitado al doctor Schatz, el doctor en Derecho, consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es profesor en la Universidad Austral, ha sido director entre el 2015 y el 2019 de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y además tiene su consultora privada de propiedad intelectual y de innovación. Hemos invitado porque es una persona de referencia en esta materia y además porque siempre tiene la amabilidad de aceptar estos retos de sus exalumnos. Siempre se suma, así es que es una persona muy generosa con su conocimiento. Y así que bueno, gracias Gustavo por este ratito que vas a estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a vos, Lorena. Y bienvenido a muchos de los conocidos que veo ahí que están participando. Veo que están Mercedes y Gustavo de Uruguay, Nicolás en Buenos Aires, veo que conozco también ahí a Lorena de Córdoba, Eliana de Tucumán, veo que está también, bueno, algunos de los que identifico, el resto disculpen si no los recuerdo. María Laura, si querés aprovechar un minutito y comentar lo del Día del Gestor Tecnológico y la entidad que están creando, o la entidad que participás. Es el Día de la Vinculación Tecnológica en Argentina y existe una red de gestores tecnológicos que se está organizando de modo de formalizar a través de una asociación civil y está dando en esta oportunidad un video que es cierto, no es nocivo como los anteriores, y donde estamos dando a conocer para todos los gestores tecnológicos la oportunidad de sumarse. Es una red que, como les digo, está en conformación, pero el objetivo es hacer un relevamiento a la nación donde uno puede colocar algunos datos personales, pueden tomar decisión de completar o no, pero todo para ver en qué ámbitos se están desarrollando y aquellas personas que tengan alguna relación con la gestión de la innovación, la gestión de la transferencia de tecnología. Hay quienes han estudiado la carrera de especialización en gestión y vinculación tecnológica y otras personas que tienen una carrera de profesión en el oficio. Entonces, estamos nucleando a todos ellos e invitándolos a participar para armar esta red a nivel nación que tiene que ver con capacitación, implementación de la innovación y generar nuevas propuestas como un nuevo sector de discusión de estos temas a nivel de este país. Sí, hay una necesidad de trabajar más en equipo, de aprender unos de otros. Hay una entidad que tiene muchos años que reúne a los gestores de transferencia de Canadá y Estados Unidos, que son algunos miles de miembros, por supuesto otro volumen, otro nivel de desarrollo, y se prestan una colaboración muy interesante con modelos, negociación, capacitación. Es la AUTM, Association of University Technology Managers, que tiene su propio sitio y se reúnen un par de veces al año, y entre otras cosas tienen un manual en 3 volúmenes muy útil para todos aquellos que se dedican a la práctica de la transferencia de tecnología. Creo que una asociación local sería muy interesante, y un capítulo local, porque bueno, tenemos nuestras particularidades, ¿no? Para la transferencia. Sí, en ese camino vamos tratando de formalizar algo para tener contacto no solo entre todas las provincias de la Argentina, sino también con instituciones de otros países. En Chile también hay una organización que ya está trabajando, también de gestores, y de hecho estamos en contacto con ellos porque un poco nos van transmitiendo los avances de ellos para que nosotros también vamos por ese camino y es un movimiento a nivel global. Parece que estamos para comenzar ya, María Laura. Sí, ya tenemos 39 ingresantes. Bueno, quieras, Gustavo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes de nuevo para quienes no saludé antes. El tiempo que tenemos es acotado para un tema tan amplio como los contratos en el derecho de autor, y voy a hacer algunas referencias especiales para el derecho argentino. Veo que hay algunas personas de otros países. No todo lo que se hable aquí va a ser plenamente aplicable a cada una de las jurisdicciones. Pero bueno, muchas cosas son generales y sirven para todos los países. En primer lugar, los contratos sobre derecho de autor no se relacionan solo con obras, sino también con interpretaciones, con fonogramas,
con señales de radiodifusión, con derechos sobre eventos y espectáculos, y eventualmente derechos de imagen. Cuando se refiere a obras, los contratos estos, que en muchos casos no están regulados, o la regulación es bastante escasa, en la ley argentina es bastante pobre, y se aplican analógicamente algunos principios del régimen general de los contratos que está en el Código Civil y Comercial. Hoy día también se aplica algo del régimen de la franquicia, por ejemplo, que se refiere al derecho de autor, la cesión de derechos, el contrato de obra, también los contratos de garantía se aplican analógicamente. Lo que hay que tener en cuenta es que es esa distinción entre el objeto mediato y el objeto inmediato que tienen los contratos. El objeto inmediato puede ser la obra en sí misma, pero el objeto mediato son los derechos que se refieren a la obra. En el caso nuestro, por el principio de especialidad, el principio de independencia de los derechos hay que negociarlos individualmente, aunque sea un único contrato, hay que hacer referencia de modo por separado a cada uno de ellos. Respecto del tipo de obras, cualquiera de las obras con los derechos que correspondan por el tipo de obras pueden ser objeto de negociación. Hay algunas particularidades con las obras de ejemplar único, es decir, las obras pictóricas, escultóricas, también sobre las pictóricas aplicadas a viviendas o a inmuebles, caso de los murales. Y en el caso de las interpretaciones puede ser un contrato que se refiera a la ejecución, un espectáculo en vivo, o la fijación, que para el caso de un fonograma, lo mismo para las interpretaciones audiovisuales, ya sea para la interpretación de los actores, o luego la comercialización de esa fijación en la obra audiovisual en la que la interpretación participa. Respecto de las señales de radiodifusión, las señales son portadoras de programas, los programas no siempre son obras. Por ejemplo, programas que no son obras tenemos los programas de noticias, los programas de los realities, los programas deportivos. No son en sí misma obra, pero hay contratos sobre la señal y se negocia ese flujo de programas. Algunos serán obras y otros no. Puede haber obras audiovisuales, cinematográficas, series, incluye la publicidad, incluye música. La señal es un vector que tiene dentro de sí derechos de propiedad intelectual y otros derechos de exclusiva, como por ejemplo los derechos exclusivos sobre eventos. El radiodifusor, cuando negocia estos contratos, negocia la señal. ¿Por qué? Porque ya antes celebró otro contrato por el cual estaba en condiciones de incorporar esos programas, sean obras o no sean obras, en su señal. Y luego la señal la negocia para que sea radiodifundida o retransmitida por aire, por cable, por satélite, por internet, por los temas de IPTV, por todo esto, ¿no? Bien, o sea que los contratos sobre derecho de autor es un género muy amplio que incluye muchísimos tipos de prestaciones y muchísimos tipos de obras y servicios inclusive, y es una maraña que hay que desentrañar. No es lo mismo un contrato de edición de obra literaria que el de publicación periódica, que el de una plataforma de internet, que un canal de televisión, que una obra audiovisual, y la obra audiovisual con todos los contenidos de derecho de autor que se incorporan, o los servicios que permiten generar esa obra audiovisual. Hay temas generales a todos ellos que dan un poco de ideas básicas que hay que tener en cuenta, especialmente para los abogados que no se dedican a la disciplina, porque a diferencia de lo que sucede con la propiedad inmueble, cuando uno transmite la propiedad sobre un inmueble o un mueble, esta es la cosa, se identifica, está la parcela, las medidas catastrales y lo que esté construido y hacia abajo. Pero en derecho de autor no sucede eso, porque por el principio de independencia de los derechos, cada derecho se puede ejercer de modo independiente por un tiempo limitado y se puede ejercer de modo múltiple, porque este es lo básico de la obra inmaterial. La obra inmaterial no está atada a los límites físicos y puede ser utilizada por muchas personas de muchos modos diversos, en modo simultáneo, consecutivo y a lo largo del tiempo. Entonces, la cantidad de explotaciones, la palabra explotación en este sentido también se puede utilizar como explosión, es como un Big Bang de derechos. Fíjense, por ejemplo, en una obra que puede haber sido la saga de Harry Potter,
que la saga empieza con el libro, con un editor, las traducciones, la distribución en los territorios, la adaptación para guión, el guión se incorpora y es parte del audiovisual, el audiovisual pasa a dibujo animado, el titular del audiovisual puede un par temático, un parque temático, y merchandising, en fin, una cantidad de explotaciones por esa explosión de derechos, que es un auténtico Big Bang de derechos a partir de una obra, que admite tantos tipos de contratos diferentes por tantas personas y que requiere una gestión y un management especializado. Entonces, para los que se dedican a esto, atento a las múltiples explotaciones que dependerá del tipo de obra. Si es un documento científico a ser publicado en una revista, no hay tantos posibles modos de explotación como en una obra de ficción. Un documento científico es obra, pero estará la revista, estará el repositorio institucional y estará la traducción. O sea, hay 5, 6, 7 posibilidades. Otros tipos de derechos, como los que gestionan las grandes corporaciones como Marvel, son cientos de derechos y cientos y miles de contratos a partir de una obra, a partir de un conjunto de derechos, ¿no? En caso de que no sea claro el contrato respecto de esto, se va a interpretar a favor del autor o a favor del titular, en el sentido que lo que no cedió, lo que no concedió, lo que no autorizó, lo conserva. Acá el principio es a su favor, y el que prepara el contrato y el que negocia tiene que, palmo a palmo, ¿no? Conquistar cada uno de los derechos o negociar cada uno de los derechos, y cada uno tendrá su plazo, su precio, y puede perfectamente establecerse derechos que tengan plazos y valores distintos y regalías distintas. Supongamos, por poner otro ejemplo complicado, el caso de las condiciones 360 de la industria musical, que hace que el artista, por un lado están los conciertos, por otro lado está el merchandising, por otro lado está la incorporación de la canción en un audiovisual. En fin, podría ser que la regalía por la incorporación al audiovisual sea mayor, porque es un mayor esfuerzo para la gente o para el productor, que la venta en Spotify. Y la venta de ejemplares físicos es una regalía mayor y se calcula de modo distinto. O sea, cada una de las explotaciones, aunque estén en un mismo contrato, requieren determinar cosas por separado, porque todos son derechos independientes y en caso de duda se interpreta a favor del titular o del autor. Los derechos morales no son parte del contrato porque son derechos inalienables, imprescriptibles, aunque hay algún tipo de producción donde legítimamente el titular, el autor, podría en su propio beneficio establecer algún tipo de limitación en los derechos morales. Se me viene a la cabeza el caso de los murales. Un mural es una obra que va a estar muchas veces a la intemperie, que va a requerir mantenimiento, que no necesariamente se prevé que perdure 70 años post-mortem, porque hay que ver si sometida a la inclemencia o de acuerdo a la superficie donde esté lo va a soportar, puede estar en la vía pública, puede estar sujeta a vandalismo, y puede ser que la contratación de una obra por encargo de un mural admita que algunos derechos el autor en su propio beneficio los ceda, porque si no quien va a contratar un muralista, cuando asume riesgos por 70 años post-mortem, pueden ser 100, 120 años, es un riesgo demasiado grande. Entonces puede ser que en su propio beneficio el autor decida limitarse en algún derecho moral, porque si no, tal vez no consiga el contrato. Lo que sí son objeto de los contratos, sin duda alguna, son los derechos patrimoniales. Y dentro de los derechos patrimoniales hay una referencia necesaria en esta disciplina, que es la distinción entre corpus mysticum y corpus mechanicum. La obra es la expresión formal de un concepto, de un conocimiento, que puede ser en átomos o en bytes, y ese corpus mechanicum es el vehículo donde la obra está expresada, donde uno puede reproducirla, donde la puede trasladar, entregar, y ese corpus mechanicum puede ser objeto de algunos contratos, por ejemplo, el contrato de distribución. Si es un objeto físico, ejemplares de libros o CDs, por ejemplo, el corpus mechanicum puede ser objeto del contrato y se aplicarán algunos elementos que no se aplican respecto del corpus mysticum, que es la obra en sí misma sin importar el soporte. O sea, que puede haber contratos vinculados a soporte, supongamos distribución, que puede ser por territorios, cantidad de ejemplares, formatos, que no necesariamente se refieren a la obra en sí misma, que se mantiene intangible. Entonces, no siempre con la compra del soporte se están negociando todos los derechos vinculados a la obra, se negocian solamente los derechos que están en ese soporte.
cualquiera sea el tipo de soporte y cualquiera es el modo de transmisión. El otro tema importante en estos derechos es la territorialidad, porque admiten explotaciones multiterritoriales, ya sea porque el contrato se refiere a más de un territorio o porque el territorio se fragmenta. Y la fragmentación puede ser por localidad, como el caso de las señales de televisión, puede ser por país, como el caso de plataformas, puede ser globales, también el caso de plataformas, puede ser por territorio y por idioma, por ejemplo, la industria editorial está muy ligada a territorio e idioma, lo cual establece no solamente un tema de negociación y de precio, sino un tema que está muy atrás del derecho de autor, que es la territorialidad del mismo derecho, porque el derecho, la extensión del derecho tiene que ver con el país donde se reclaman los derechos. O sea, por ejemplo, para saber si un derecho, ya sea en plazo, ya sea en cantidad de ejemplares o con limitaciones y excepciones, es válido en determinado país, hay que ver la legislación de ese país, no hay una legislación universal. Hay una base universal a partir del Convenio de Berna, a partir de los ADPIC, a partir de los tratados de la OMPI, pero luego los derechos son acotados por la legislación del país. Entonces, por ejemplo, la Unión Europea, respecto de obras literarias vinculadas a la educación, tiene una serie de limitaciones que no están en la legislación argentina. En la legislación argentina hay cosas que no se pueden hacer con las obras literarias, que sí se pueden hacer en Europa. Y hay recaudación que van a tener los autores europeos en Europa que no van a tener los autores europeos en Argentina, porque hay una entidad de gestión que los administra. Y con esto engancho con el otro tema, que es la gestión individual y la gestión colectiva. Los derechos de gestión colectiva obligatoria, como tienen algunas legislaciones, también la nuestra, no se negocian los contratos, sino que se aplica directamente la tarifa regulada, ya sea por la entidad de gestión colectiva o la que arbitró o habilitó la autoridad estatal. Entonces, cuando hay gestión colectiva necesaria, se pide autorización a la entidad de gestión colectiva y se aplica una tarifa que es uniforme. Es cierto que hay cierto margen de negociación, que puede ser por el tipo de cliente, por el volumen, pero los precios tienden a ser homogéneos. ¿Por qué? Porque hay una gestión colectiva necesaria y porque hay una posición donde la entidad de gestión colectiva representa de modo necesario y actúa como monopolio, por lo tanto los precios son más homogéneos y las condiciones son homogéneas. Mientras que los derechos de gestión individual que el titular y el autor conserva, y ahí negocia, y el contrato de edición, que es uno de los más conocidos, es fácil de verlo, cantidad de ediciones o cantidad de ejemplares, o tipo de formato, o cantidad de traducciones, o adaptaciones, o edición bolsillo, y edición ebook, y cada uno va por separado porque son derechos que el autor conservó. No sucede así con la comunicación pública, por ejemplo, en música, donde una vez que está el fonograma grabado, el autor autorizó al intérprete con la compañía discográfica a grabar el fonograma. Una vez que el fonograma está grabado y el fonograma quiere ser pasado en una radio, no puede ni el titular del fonograma, ni el titular de la obra, ni el intérprete impedirlo, salvo que afecte el derecho moral, porque su prestigio o buen nombre, que es la excepción que prevé Berna, y la ley argentina también prevé para las interpretaciones. Pero gestión individual es todo un complejo que requiere una gestión de cierto tipo, y los derechos de gestión colectiva se contratan, se negocian de otro modo a través de la entidad que los representa. Hay que identificar qué tipo de uso quiere hacer, qué tipo de obra es, a ver si hay gestión colectiva y si esos derechos están dentro de la gestión colectiva, porque la gestión colectiva tampoco administra todos los derechos. Hay derechos que siempre el autor conserva. Uno de los derechos, por ejemplo, típicos en gestión colectiva que el autor conserva es el derecho de sincronización. El derecho de sincronización, no hay una tarifa única y el titular puede decidir si se incorpora o no se incorpora esa música en una película y a qué precio. Bien. Un tema particular respecto de los contratos o de las obras que nacen en la relación de empleo. El empleo es un tipo de contrato que tiene por resultado una prestación. Esa prestación puede consistir en una obra final. Ahora, la ley argentina en este sentido es un poco relativamente escaso los datos que tiene. La ley de contrato de trabajo también es escaso, y a diferencia de la ley de patentes, las obras que nazcan en la relación de empleo no se considera, no se presupone que hayan sido cedidas al empleador, si no se dan algunos presupuestos anteriores que el empleador debe haber tenido en cuenta, o
alguna categoría de obra en particular, que es el caso de las obras software y las bases de datos. En el resto de las obras, la relación de empleo no presupone la cesión, hay que establecer el mecanismo por el cual el empleado traslada la propiedad de eso que ha generado en la relación de empleo al empleador, ya sea para que lo integre a una obra más compleja, supongamos agencias publicitarias, donde los empleados hacen aportes creativos que los debe administrar la agencia en beneficio del anunciante, o en el caso de los canales de televisión. En fin, hay distintas relaciones de empleo que encima, otro gran defecto que tenemos en Argentina es que los convenios colectivos no las han considerado. La creación intelectual no está considerada en los convenios colectivos. Encontré una referencia hace poco en el convenio colectivo de estudiando para un concurso, vi que había una presunción de que los dictámenes, por ejemplo, generados en la administración pública, eran de la administración pública, y no se referían a legislación, sino a un dictamen, una parte de un expediente, pero esto es bastante inusual. El resto hay un vacío enorme, y creo que es un buen camino, como pasa en España, como pasa en Alemania, que por convenio colectivo, por cada actividad específica, se negocie qué pasa con los resultados de esa actividad creativa del empleado, ni hablar de lo que pasa en universidades o institutos de investigación. Bueno, otro punto, simplemente para tener en cuenta, en la base de estos contratos, es que en Argentina, por lo menos, los derechos de propiedad intelectual son bienes gananciales, y la transferencia debe requerirse el asentimiento conyugal cuando la obra fue creada luego del nacimiento de la sociedad conyugal o luego de que los cónyuges se hayan casado. Entonces, si son anteriores, no son parte de la sociedad conyugal, pero si son posteriores. Entonces, esto, por ejemplo, en la práctica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor ha sido tenido en cuenta, y hoy día, si uno registra un contrato, puede declarar, primero la obra, pero luego el contrato declara el estado marital, y de ese modo los terceros que contratan están advertidos si eventualmente conviene, es necesario o prudente convocar a la cónyuge, al cónyuge, para que preste el asentimiento y evitar problemas posteriores. Bien, ¿sobre qué versan estos contratos? Estos contratos, dijimos que obras, interpretaciones, señales redifundidas, pero básicamente son los derechos derivados de esas obras y de esas interpretaciones, fonogramas, señales redifundidas, y dentro de las obras, todo tipo de obras, audiovisual, literaria, todos los géneros. Los derechos son un conglomerado, como un spray, ¿no? Por eso hablaba de la explosión de derechos. El más tradicional, por ser el primero, fue el derecho de reproducción, que nace con Gutenberg, con la imprenta. Bueno, no nace con la imprenta, nace con la legislación que se refería, ya sea al monopolio o el estatuto de la reina Ana, pero el derecho que tenía el imprentero para reproducir lo que le había dado el autor. O más que derecho, el permiso que le daba el rey para poder imprimir, porque había una tarea de censura previa, entonces el derecho de reproducción era el primero. Hoy día el derecho de reproducción se aplica tanto a los formatos digitales como analógicos, es hacer copias, hacer ejemplares que contengan la obra expresada en ese ejemplar, cualquiera sea el tipo de soporte. El derecho de producción es digamos que el más elemental que tiene el autor, que no se hagan copias de su trabajo, sin su autorización, la cantidad de copias, el formato y del modo que él decida. Un derecho asociado al ejemplar físico es el derecho de distribución, que los ejemplares reproducidos sean vendidos, y dependerá del territorio, formato, lo mismo. El derecho de comunicación pública es el derecho que se negocia para que una persona pueda comunicar públicamente la obra sin importar el soporte en que esté. Se comunica en vivo, se comunica una grabación, se comunica de modo diferido. Comunicar es poner en conocimiento de un público esa obra. Hay que tener autorización, requiere un contrato. La puesta a disposición es un derecho más moderno y es el derecho que se asemeja a la comunicación pública, pero depende del usuario, el momento y el lugar. Lo que hace el que pone a disposición, con autorización del autor, contrato previo, es disponer la obra en una plataforma digital donde el usuario accede
en un momento y el lugar que desee, por ejemplo, Netflix. La obra está en la plataforma, mediante un contrato con los productores de la obra audiovisual, mediante un nuevo contrato Netflix contrata con los usuarios y el usuario tiene derecho a, logueándose, previo pago de lo que corresponda, acceder a esa obra en un momento determinado y en un lugar dependiendo del dispositivo que tenga. El derecho de adaptación y transformación, que se negocia por separado, es el derecho a tomar una obra y, por ejemplo, adaptarla a un nuevo género. La novela, adaptarla a guión, o la novela, adaptarla a guión de teatro, que no es lo mismo que cinematográfico. O la misma novela, ya no guión cinematográfico, sino guión de serie, que tiene otra extensión y otros elementos que la componen. Y lo mismo pasa con la transformación, cuando ya el lenguaje es muy diverso y, por ejemplo, ya se hace una coreografía, una cantidad de aportes creativos muy diferentes, ya la adaptación que se queda chica, de algún modo, ¿no? Bueno, pero requiere autorización. No se puede adaptar y transformar una obra sin permiso, mediante contrato, con el autor o el titular de la obra. El derecho de exhibición es el derecho... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, iba a hacer una pregunta, justo acá donde estabas hablando de la adaptación y la transformación. ¿La traducción a otro idioma entra dentro Sí. de adaptación y transformación? Sí, es un modo de adaptación, pero lo puse por separado porque se suele negociar de modo independiente. La adaptación, hay muchas adaptaciones. Por ejemplo, hacer un videojuego en base a un guión o una película es una adaptación, o casi una transformación, te diría. Y la traducción es como más limitada, porque vos tenés que, en la adaptación hay una libertad creativa mayor, mientras que la traducción, tratar de que el traductor siga fielmente, es otro lenguaje, pero tiene que seguir fielmente al autor original, sin incorporarle elementos nuevos. Entonces la traducción lo puse por separado porque tiene particularidades ese contrato, a veces hasta se elige el diccionario que se va a utilizar, o las revisiones que se pueden hacer, o un tercero que intervenga para decidir si esta expresión es o no adecuada. Entonces la traducción se maneja como un contrato que tiene sus particularidades, y de hecho hay todo un gremio, toda una negociación específica del sector editorial con los traductores, que requiere su lugar específico, ¿no? La exhibición es para las obras, puede ser para una obra audiovisual, pero también para las obras de ejemplar único. El hecho de adquirir una pintura es para uso personal, en principio, no necesariamente implica que pueda ser exhibida públicamente. Si la adquiere un museo, pareciera que es conocido por parte del vendedor artista que el museo la quiere para exhibirla, no la va a hacer, es de interés del propio artista que la obra se exhiba y no que se esconda. Pero no siempre es así, y ha habido casos donde el artista se la vendió para una colección privada y no estaba de acuerdo con que fuera exhibida públicamente. Aparecieron ahí seguramente otros elementos, no estaría de acuerdo con esa producción original, que era de otra época, de cuando él todavía no había desarrollado su gusto, su estética, en fin. La representación es el contrato por el cual se admite, el derecho de representación y el contrato de representación por el cual se admite que un productor, bajo una dirección y con un organizador del espectáculo, tome un guión y lo represente. Es un caso de comunicación pública, pero en vivo. No se aplica necesariamente es muy similar al de los conciertos, pero aquí se aplica más bien para obras teatrales o programas en vivo, y tiene sus particularidades también, y en algunos casos el titular, el autor, tiene derecho a intervenir, porque puede no estar de acuerdo en el modo en que se represente ese contrato. Hay una película muy simpática que no tiene que ver con representación, pero es algo similar, que es la historia de Walt Disney con... Ay, no olvido el nombre de Mary Poppins. Con el caso de Mary Poppins, la autora no estaba de acuerdo en el tipo de producción que iba a hacer Walt Disney. Entonces se hizo una película específica sobre todo ese litigio, ese conflicto que hubo entre ellos, y la verdad que es muy interesante ver cómo el autor quiere que su obra sea respetada
por el productor, por el director. En este caso no le gustaba que hubiera dibujitos animados, no le gustaba que la música, porque ella lo tenía como un drama muy vívido y el productor quería hacer algo para niños. Y entonces no interpretaba las emociones y sentimientos que ella tenía cuando había escrito la novela. Bueno, el derecho de sincronización y el contrato de sincronización es el contrato por el cual se autoriza a un titular, a un productor audiovisual, a incorporar la música en una obra donde va a quedar fijada. No es música incidental, como ocurre en televisión, en la programación, porque ahí es comunicación pública, sino incorporar la música y quede fijada y se aparte ya de la obra audiovisual. Entonces se requiere un contrato independiente. Y el derecho de inclusión es similar al de sincronización, pero se aplica para obras fotográficas y obras plásticas. Cuando un productor audiovisual, un cineasta, quiere que parte de la obra audiovisual incluya obras pictóricas. Por ejemplo, la película Mi obra maestra, con Brandoni y Francella, incluye decenas de obras pictóricas y originales, que fue posible gracias a los contratos que la productora celebró con los herederos o con los titulares. Y si no, no hubiera podido incluir esas obras pictóricas en la obra cinematográfica. El contrato de cesión, digamos que es un contrato como remanente, que podría incluir a todos ellos. La cesión se asemeja en parte a la venta. La cesión, más que autorizar el uso y goce por un tiempo determinado, o modalidades como todos los anteriores que vimos, la cesión implica la transferencia del derecho. De por sí, la cesión, si se está escribiendo bien el contrato y el lenguaje se utiliza apropiadamente, la cesión implica exclusividad e implicaría el tiempo de duración del derecho, salvo aquellas legislaciones que establecen que la cesión tiene un tiempo máximo. La cesión, si no se dice nada, el autor podría recuperarla, pero es un caso vía judicial, por lo menos en Argentina. La venta de derechos está prevista en la ley nacional, pero la venta de derechos, aunque se utilice la expresión se vende, es más propia de las obras de ejemplar único, donde se vende el ejemplar. Pero la venta del ejemplar no incluye los demás derechos. Por ejemplo, si yo adquirí una pintura y la tengo en mi casa, no me autoriza a con esa pintura hacer libros o imprimirlas y vender pósters o lo que fuere. ¿Por qué? Porque compré el ejemplar, pero los derechos de reproducción los conservó el autor de la obra pictórica. Los derechos de alquiler también se aplican sobre ejemplar único o se aplican también sobre videogramas o fonogramas. Es un derecho no muy utilizado en nuestro país, sí en Europa, donde por ejemplo el alquiler de libros o el préstamo de libros incluso paga derechos, pero es objeto de algunos tratados internacionales y es factible. Son negocios que están un poco en retroceso a partir del entorno digital y de la obra plasmada en bytes, porque ya no, bueno, nadie va a alquilar, o poca gente alquila, pero sin embargo se siguen alquilando. Por ejemplo, el otro día me contaba una artista conocida que había alquilado su obra pictórica para que fuera parte de un escenario en una obra de teatro. Bueno, la alquiló, la devolvés cuando termina. Muy bien. Podría haber habido una copia, pero bueno, se ve que el productor o el director preferían que hubiera una obra original, o ella no quiso hacer copias, quiso que fuera la original. Eso es un problema, porque además hay contrato de seguro, una cantidad de cosas, ¿no? El merchandising es básicamente un contrato de reproducción, pero reproducción en objetos de aquella obra. Puede ser la obra misma, el merchandising que se hace, por ejemplo, de las obras de Botero en el Museo Nacional de Colombia, o de las obras de Dalí en el Museo de Gala y Salvador Dalí, cerca de Barcelona, pero lo normal es que el merchandising aplique la obra en otro tipo de soporte, marroquinería, prendas de vestir, pósters, en fin, una cantidad de elementos que son comercializados a mayor valor o que acceden a un mercado nuevo porque incorporan la obra. Entonces, se venden cosas que tienen la obra, no es que se vendan obras en sí mismas. Bien, el derecho de producción, o el contrato de producción es el contrato por el cual hay un productor que convoca a distintos autores o creativos que
intervienen en la realización de una obra compleja, que pueden ser de varios distintos géneros, para una obra final. Entonces los contratos incluyen a veces el encargo, y otras veces la adaptación. En fin, el contrato de producción es un contrato que también es múltiple, porque es un productor pero con múltiples creativos y con cada uno de ellos un contrato diferente, y finalmente con la obra producida, con la participación del director, supongamos, visual, la obra es objeto de un contrato, de distintos contratos posteriores para la explotación. O sea que tenemos contratos anteriores a que la obra está realizada, con distintos soportes creativos y distintos contratos con la obra ya finalizada. Hay contratos de financiamiento que uno dice, bueno, es un préstamo, tiene un interés financiero primordial, pero hace referencia a la obra y están vinculados a que la obra sea creada, sea estrenada, sea distribuida, o sea que tiene relación también con los derechos intelectuales. ¿Sí? ¿Hay una pregunta? No. No, Gustavo, no te preocupes, que es un sonido de fondo que hubo, nada más. Ok. Y luego los contratos de garantía, que son menos usuales en nuestro mercado, pero más frecuentes en otros, donde el objeto son los derechos, pero no para el uso y goce, no para la transferencia, sino para conservarlos, como en una obligación oblicua, para garantizar otra obligación distinta, por ejemplo, financiera, o sea, los objetos de las obras son objeto de contrato de garantía, y por ejemplo es posible registrar esos contratos, ya sea la prenda, en un fideicomiso. Bien, una gran distinción son los contratos entre obras existentes y obras futuras. Las obras futuras son obras que todavía no están terminadas, están tal vez ideadas, o hay un propósito, o hay un índice, puede ser, en el caso de un futuro libro, o un resumen, o un guión, pero no está la obra audiovisual, está el guión, pero no la obra audiovisual. Entonces, en ese caso hay que determinar cuál es la obra que va a ser el objeto de... Si el contrato tiene por objeto que la obra se realice y luego se transfiera, o que se realice y luego se permite el uso y goce, hay que determinar esa obra de la cual luego se desprenden los derechos. Y acá puede haber un problema porque la obra finalizada no es aquella que fue prevista. Hablando con una colega que trabaja en una editorial muy importante, son contratos un poco ad gustum. Me dice, bueno, sí, te contrato la preparación de un libro sobre la historia del Mundial del 86. Y lo va a escribir Diego Maradona. Y andás a ver cómo escribe el Diego, y si necesita ayuda, y bueno, puede ser que al final no valga la pena, o que no lo termine, o que quede por la mitad, o que termine hablando de otra cosa, no sé. Entonces, hay un tema de la determinación del objeto y de los derechos que van a ser objeto de esa obra, que es importante. Hay casos especiales vinculados a obras muy particulares, muchas muy particulares, como por ejemplo la obra de arquitectura. Se encarga el diseño, se entregan los planos, listo para ser construida, y eventualmente se incluirá o no la construcción posterior. Lo mismo que pasa con respecto del software, que se requiere un software que va a solucionar tales problemas, que va a traer tales prestaciones, que va a correr en tal plataforma, que va a utilizar tal lenguaje, pero todavía no está listo. Lo mismo sucede con diseños o con páginas web. Entonces, en estos casos, determinar cuál va a ser la obra objeto de esos contratos y esos derechos es muy relevante, y hay documentos técnicos que hay que tomarse un tiempo para escribirlos y negociarlos muy bien antes de firmar el contrato, porque luego hay que ver si se cumple o no se cumple con aquellas prestaciones comprometidas, si la obra terminada cumple con las especificaciones y las prestaciones comprometidas. Arquitectura, ingeniería, muchas de estas obras son así. Lo mismo pasa con los libros, ya lo mencioné, ¿no? En estos contratos de obra por encargo, por el régimen argentino, la cesión no se considera implícita, no se puede presuponer, y junto con el encargo de la obra hay que pactar la cesión, que puede ser al momento mismo del contrato, su objeto de condición suspensiva. La condición se ejecuta una vez que la obra está terminada, y eventualmente registrar la obra y registrar el contrato. En ese contrato va a haber que decir, terminada la obra, es cedida, es entregada y es cedida con tales y tales derechos, y va a ser registrada como titular
el comitente, y quien la preparó, quien la elaboró va a ser el autor o los autores. Siempre van a conservar la calidad de autores, pero los registros, y perfectamente el sistema lo permite, distingue entre el titular, que va a ser quien pagó por esa obra, quien la encargó, y aquel que efectivamente la realizó, que es el autor-creador, autores, creadores. Y se registrará el contrato. Bien. Ahora, respecto de qué derecho cede en la obra por encargo, de nuevo se aplica el principio de especialidad, porque se ceden los derechos, pero como la ley también tiene muy pocas especificaciones, supongamos en el caso de los planos de arquitectura, el hecho de que se encargue, se paguen y se entreguen los planos, habilita a construir la casa o lo que fuere con esos planos, no hacer 2 casas, o 3 o 4. ¿Sí? Si van a hacer más de una, porque va a ser una casa modelo que se va a replicar en un barrio cerrado, en un country o lo que fuere, entonces hay que pactar la cantidad de veces. No es lo mismo el precio de diseñar una casa que diseñar una casa que se va a construir 100 veces. No es lo mismo para el autor, arquitecto, ingeniero. Entonces hay que ver qué derechos se le están cediendo al momento del encargo y de la transferencia. Y los derechos morales no se ceden ni siquiera en el contrato de obra por encargo, aunque puede haber pequeñas variantes en algunos géneros creativos de obras colectivas o obras compuestas, donde a veces la creación necesita adaptarse a un cambio de formato, a una extensión determinada, en fin, no es que estén infringiendo los derechos morales, pero se suele pactar que a quien se le encarga la obra admita que se hagan pequeños cambios a pedido del comitente. Gustavo, una pregunta. En el caso de las demandas de los abogados, ¿podría ser considerado como un plano de arquitectura también? O sea, es decir, una demanda para el caso concreto, o cómo lo tendríamos que considerar, que también podría ser considerado obra por encargo. Yo creo que sí, y lo mismo pasa respecto de los contratos. Hay contratos que son estado del arte y no hay demasiada originalidad. Supongamos el alquiler de un inmueble. Obviamente el abogado pone lo mejor de sí y puede haber aportes creativos en el alquiler de un inmueble. Pero hay otros contratos más complejos y hay demandas y hay alegatos y hay dictámenes. Los dictámenes son muy importantes también porque suelen tener un valor económico relevante. Cuando es un dictamen o un caso de arbitraje, para un caso particular que requiere una intervención y una creatividad específica. Entonces, resuelvo el caso, pero si las situaciones son equivalentes, supongamos que es para una empresa, una situación determinada por una normativa del Estado Nacional. Pero hay otras empresas que tienen el mismo problema. Bueno, no habilita a que mi dictamen sea distribuido y repartido sin un nuevo pago a las demás empresas de la Cámara o del sector, porque lo hubiera cobrado más caro. Si yo me entero que este dictamen es para la Cámara y se van a beneficiar 20 empresas y no esta empresa que tiene un contrato, lo cobro distinto. Entonces, tengo derecho a considerarlo obra que no admite es para uso del que lo recibe, no para que lo publique, no para que lo distribuya. O sea que sí, te doy la razón y me parece que hay que hacerlo. Y de hecho hay un caso que no hay un contrato, se supone que es un contrato implícito, es un poco raro de los casos de expresión de contrato implícito, pero una abogada había sido contratada para preparar una demanda, el juicio se inicia y aparece otra empresa que tenía el mismo caso, pero como esta otra empresa no quería pagar los honorarios, llamó a otro abogado y duplicó el expediente original y tomó la misma demanda y la copió. Y fue un caso de plagio y el Colegio Público de Abogados sancionó al abogado plagiario. Entonces, sí, te doy la razón y me parece que es un tema difícil de hablar con los clientes, pero me parece que los abogados tienen que aclarar que su tarea creativa implica generar obras, y esas obras tienen un régimen que, bueno, si el abogado está satisfecho y se da por bien pagado y no le importa, muy bien, pero a veces hay documentos jurídicos muy complejos que llevan mucho tiempo y no puede ser que el abogado lo escriba una vez y ya se tenga que desentender. No, el mismo dictamen puede servir para otro caso y puede obtener otro dinero. Tampoco estaría demasiado bien que el abogado
si cobró 100 la primera vez, la segunda vez cobré de vuelta 100 y siempre 100, porque el gran esfuerzo lo hizo al principio. Habrá que buscar ahí alguna cosa de equidad, ¿no? Muy bien. Los derechos morales, entonces, les decía, no se negocian. Respecto a las obras existentes, el contrato es muy dependiente del tipo de obra, porque depende del tipo de obra, hay explotaciones y explotaciones. No es lo mismo la explotación de la obra literaria que la obra audiovisual, que la obra pictórica, ya pusimos muchos ejemplos, ¿no? Entonces, habrá contratos que son admisibles en algún tipo de obras y otros contratos que no. Y habrá territorios y habrá modos de pago, que en un tipo de contrato es posible y en otro no. Alguna particularidad hay respecto de las obras colectivas, porque las obras colectivas son aquellas en las cuales no se distinguen los aportes y hay un coordinador, hay un director que asume la iniciativa y a veces el esfuerzo financiero, entonces el contrato se celebra con el director coordinador respecto de la explotación de la obra. Ahora el director coordinador tiene que tener resuelta la situación de todos los que han intervenido en esa obra colectiva. Muchas de las obras, por ejemplo, que se elaboran en el Estado, en las universidades, son obras colectivas, hay que resolver anticipadamente esa situación. Un caso particular también son las obras en coautoría, donde los aportes se distinguen, donde es cierto que puede haber un coordinador, pero si no han previsto nada, todos ellos deben celebrar el contrato. No puede celebrar contrato con uno solo, sin los demás, porque los demás podrían ejercer derechos incluso morales, por ejemplo el derecho de inédito. Supongamos una obra literaria que todavía es inédita, y el editor celebra con uno solo de los autores y los demás, y el otro demás dice, no, yo no quería publicarlo en esta editorial, o no quería publicarlo ahora, o no quería publicarla todavía porque le falta trabajo, o me parece que estamos, lo que fuera, ¿sí? Bueno, entonces, para celebrar contratos en obras en coautoría hay que convocar a todos los autores. Es cierto que la obra en coautoría se le aplican las reglas del condominio, salvo lo que diga expresamente la ley. Entonces, en algunos casos hay una relación de coautoría, por ejemplo, en el audiovisual, y ya está previsto que el productor negocie en nombre de los demás. Todos son autores o titulares, pero negocia en nombre de los demás. Pero en muchos otros tipos de obras no sucede esto, entonces hay que estar atento en el trabajo previo, en el due diligence, para ver quiénes son los reales autores, y si todos ellos van a participar de la negociación, si no hay que convocarlos. Las obras audiovisuales, como decía, tiene la particularidad de que el productor reúne en cabeza a los aportes de todos los demás, básicamente el guionista y el director, el compositor de la banda musical, en caso de que sea una obra que incluya música, y no hay que negociar con cada uno, pero ellos a su vez podrán negociar independientemente el guión por separado para otra cosa. Bien. En las obras existentes, tener en cuenta si hubiera algún reglamento, alguna ordenanza o convenio colectivo que hubiera establecido algo respecto de qué contratos se pueden celebrar, quién, cómo. Si bien no se presupone automáticamente la cesión, puede ser que en algunas universidades, por ejemplo, cuando el profesor o investigador se incorpora, o cuando recibe un subsidio, o cuando participa de un proyecto o de un concurso, hay elementos concretos del resultado autoral y qué es lo que se puede hacer con eso después. Un caso típico, hoy día, por ejemplo, Argentina tiene una ley de repositorios institucionales y si el autor recibió fondos para elaborar eso, está obligado a ponerlo en el repositorio, entonces el editor de la publicación periódica no puede oponerse porque es una ley de orden público. Entonces, el editor tiene que tener en cuenta que el autor científico está obligado por una ley a que esa publicación no va a ser exclusiva, porque va a estar en el repositorio, aunque va a ser otro formato, aunque va a estar de otro modo, pero es relevante a los fines del contrato de edición de la obra científica. Bueno, vamos a las cláusulas típicas. Ya veo que ya pasaron 45 minutos por lo menos, me parece. Bueno, el plazo. El plazo para mí es un tema muy relevante desde el punto de vista de los titulares de derechos, porque sobre todo las obras nuevas y originales, no aquellas que ya tienen muchos años, aquellas obras que vienen explotándose durante mucho tiempo, son obras que no tienen historia, con lo cual no se sabe a ciencia cierta el éxito que van a tener del público o el futuro de esa obra y si va a admitir o no explotaciones sucesivas. Entonces, mi recomendación desde el punto de vista de los
titulares de derechos y autores es que el plazo sea un plazo que no sea toda la vida del derecho, sino un plazo que pueda renegociarse, o por lo menos con derecho a opción, por ejemplo, 10 años con otros 10 años, o 5 años y otros 10 años, o 10 años y en caso de que no se explote, revertir los derechos. O sea, tiene que haber algo de control el titular debe mantener y no puede ser que lo ceda de modo automático por contrato. Especialmente en una ley como la nuestra, que es una ley que es muy buena para su momento, pero que para las prácticas negociales actuales ha dejado muy desguarnecido al autor, porque no tiene cláusulas de resguardo. Y hay que ir a la aplicación de los contratos abusivos en el Código Civil. La verdad que es un problema hoy día, porque voy a decir algo que tal vez para los que están del lado de las industrias culturales les moleste, pero hay una distinción que usan los norteamericanos que se llama repeat player y one shot. Repeat player es aquel profesional que se la pasa celebrando contratos. Celebra de a decenas, de centenares de contratos, sabe exactamente qué riesgo asume, sabe qué problemas puede haber. Entonces, es un experto de ese tipo de negocio y sabe exactamente qué es lo que quiere y qué es lo que necesita. A veces el autor, que recién llega a la actividad y que por ahí no tiene el asesoramiento y no tiene la experiencia, es el one-shotter, no es el repeat player. Y si es el one-shooter, es su tiro, y su único tiro tiene que salir bien. Entonces, un resguardo es, bueno, hagámoslo por 10 años, después vemos, o por 5 años, o por 3 años, o por tantas ediciones, o por tantos ejemplares. ¿Sí? Puede ser plazo, puede ser cantidad. Luego, respecto del precio. El precio no puede ser uniforme, y el precio puede variar, depende del tipo de explotación. Puede ser con un contrato, haya muchas explotaciones, y cada explotación con su regalía, y su modo de liquidación, y su plazo de liquidación. En ese sentido, el contrato obviamente es más largo, y requiere más negociación, y es más trabajoso, pero es el modo de asegurar una explotación que sea razonable para las dos partes. A veces el productor o la empresa que se dedica a las industrias culturales pide todo. Entonces, por ejemplo, una editorial puede pedir los derechos para adaptación al guión audiovisual. Y la verdad que no es su negocio la producción audiovisual, porque no ha producido películas. Y es una actividad que la saca un poco de su foco. Una editorial, a través de los editores, elige al autor, elige la obra, la edita, la publica. Sentarse a negociar con un productor, con las condiciones financieras que significa, con los subsidios del Inca, con una cantidad de elementos, está un poco fuera del foco de la editorial. Si el autor cede los derechos para adaptación a obra audiovisual por toda la vida de la obra, y se está cortando las manos y los pies. Entonces, en ese sentido, advertir que es mejor que este tipo de derechos se conserven o que tengan un plazo o que no sean absolutos. ¿Sí? Bueno, respecto a las liquidaciones, también tiene que ser en el tiempo, tiene que haber medios para evaluar y tiene que estar previstos en el contrato, cuántas veces, si puedo ver los libros, si va a haber un contador para descargas en página web, si va a haber ventas a menor precio, si va a haber regalos, si va a haber descuentos, en fin, todo eso tiene que estar previsto porque reduce la liquidación o la aumenta o la hace más compleja y cuentas claras conservan la mitad. Bien, si el contrato se hizo bien, se van a prever determinados usos y determinados medios o formatos y determinados territorios. Ahora, puede ser que aparezca un interés por un nuevo uso, un nuevo medio o un nuevo territorio. Puede quedar el contrato abierto para una nueva negociación o para aplicar los mismos criterios al territorio nuevo o un derecho de opción para acceder a un nuevo formato o un nuevo medio. Los contratos, por ejemplo, de hace 20 años, 30 años que no preveían el entorno digital, en la industria editorial, por ejemplo, deben ser adaptados. No se puede aplicar el mismo contrato para el medio físico que para el medio digital, lo mismo para la música. No es posible aplicar el mismo contrato que se había celebrado para la venta de long plays. Fíjense qué antiguo que soy, muchos de los que están mirando ni saben qué es un long play, ni un cassette, ni un magazine. Ese contrato no puede aplicarse para el entorno digital, de descargas o de streaming. Bien, entonces, ahí se aplica el principio que habíamos hablado al principio, in dubio pro autore.
un uso no previsto, un medio o formato no previsto y un territorio no previsto, no es parte del contrato y el derecho lo conserva el titular, que puede volver a negociar en caso de que no haya previsto un mecanismo para incorporar eso. ¿Se puede sublicenciar? Habrá que prever. No se puede presumir la sublicencia. Tiene que estar concedida de modo expreso. Modificaciones a la obra. Es un contrato por separado, o en ese mismo contrato, qué tipo de adaptaciones o modificaciones se pueden hacer en razón del mercado, del entorno, o lo que fuera. Lo mismo para adaptaciones y obras derivadas. Hay que preverlas o un contrato por separado. Bueno, algunos convenios especiales que generan problemas, ya sea por su ausencia o por la pobreza en la que están redactados. Por ejemplo, los acuerdos de publicación para el caso de las universidades, para los centros de innovación, respecto de los resultados de la investigación, que puede ser materia patentable por un lado y materia de publicación científica por el otro. Es posible que el acuerdo de I+D establezca en paralelo un acuerdo de publicación. ¿Se puede o no se puede publicar? ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, esto hay que estar muy atentos, porque a veces por recibir un financiamiento para hacer una investigación se pierden otros derechos que corresponden a la institución o a los autores, en el caso de publicaciones científicas. Acuerdo de cotitularidad, escasez absoluta. El tiempo que me tocó estar en la dirección, y ahí está Nicolás Umaruga que puede dar fe, no se recibieron a inscripción acuerdo de cotitularidad. O sea, hay cotitulares sobre una misma obra que tienen que administrarla y tienen que gestionar luego entre ellos o entre ellos y los herederos, y no hay acuerdos de cotitularidad que se presenten a registro. Y yo digo que no solo se presentan a registro, yo creo que no se celebran, o se celebran muy pocos. Y son muy importantes para evitar problemas al conjunto musical, a la productora, de distintos grupos de personas que interactúan de buena fe en una relación de amistad, que se han conocido y luego la creación pertenece a todos en conjunto, pero no saben cómo administrarla y no saben luego cómo negociarla cuando llega la explotación de la obra. De garantía, son datos específicos, donde pueden ser ya sea sobre el flujo de fondos que genera el intangible, supongamos que se quiera asegurar las regalías que está generando la explotación de un sello editorial o de unas obras, o la obra misma en prenda para garantizar un préstamo. Los bancos no tienen ni idea de esto, lamentablemente en nuestros países no tienen ni idea, no lo utilizan, desconfían enormemente, y los especialistas en propiedad intelectual tienen que colaborar, porque lo más razonable es que una persona que su mayor activo son sus creaciones, de los cuales tiene un portfolio importante, canciones, películas, libros, lo que fuere, tiene que poder utilizarlo en la medida que hay un público asegurado, en la medida que hay un mercado, en fin. Compra-venta. En los contratos de compra-venta de obras de ejemplar único no se suele prever qué pasa con los demás derechos. Se entrega la obra, se paga el precio, a veces en blanco, a veces en negro, puede ser en una subasta, pero no se dice nada entre el artista y la primera venta de qué derechos se transmiten con la obra. Y creo que puede ser en interés tanto del adquirente como también respecto del artista, decir qué derechos entrego junto con la obra, con el soporte, y qué derechos me reservo. Y habrá que ver si no hay un mercado secundario de ese tipo de derechos. Y el otro tipo de contratos que a mí me parece súper importante, porque es un tipo de creación que está en expansión, son los contratos sobre murales. Hay varios municipios aquí en Argentina que ya tienen una ordenanza, una regulación que obliga al constructor de una nueva obra a incorporar obras de arte. Por ejemplo, en un edificio de departamentos, poner en el palier una escultura o una pintura. El artista lo hace, se le paga. Bueno, primero hay que ponerse de acuerdo entre los consorcistas qué obra de arte, ¿no? Que es un problema. Nos gusta pintura, nos gusta escultura, nos gusta este no, este sí. Bueno, una vez que se pusieron de acuerdo, ponen la obra, se la compran, se la pagan, el tipo emite el certificado, con eso van a la autoridad y les habilita la apertura del edificio, pero no dicen nada respecto a los derechos. Y resulta que después de los 10 años se cansaron de la obra, se deterioró la obra, la quisieron reproducir, la quisieron imponer en un libro, y una cantidad de cosas que pueden pasar luego que no está previsto con
el contrato de encargo de un mural, por ejemplo. Bien, me quedan 2. María Laura, yo creo que estoy pasado de tiempo, decime vos cómo venimos. Terminamos eso y tenemos un par de preguntas nada más. Bueno, vamos con software que va a ser también abuelo de jet supersónico. Bueno, entonces en el software los temas esenciales a tener en cuenta primero es si es un software propietario, open source o free software. Propietario es aquel desarrollado íntegramente en exclusividad por un programador que utiliza un lenguaje. El lenguaje no hay derecho de autor sobre el lenguaje, pero sí sobre el software que corre en ese lenguaje, que son las órdenes y las indicaciones que cumplen una función, un resultado. Y sobre eso hay titularidad de aquel que lo desarrolla. Ahora vamos a ver en caso de que lo encargue. En el caso de open source, los instrumentos y los mecanismos de escritura utilizan software anterior y entonces trasladan al software subsiguiente las condiciones del anterior. Y si el anterior permitía monetizar, monetizará. Pero si el anterior dice que debe compartirse, habrá que compartirlo. Y si dice que tiene que estar abierto, tendrá que estar abierto. Entonces el open source puede permitir la obtención de regalías o la explotación, pero tiene limitaciones sobre aquellos softwares originarios que le dieron lugar a este nuevo software. En el caso del free software, ya las condiciones son de gratuidad. O sea, se pueden utilizar bibliotecas y desarrollos anteriores, pero el resultante va a ser libre y gratuito. Entonces, hay que ver qué es lo que se elige al momento de contratar un software o utilizar un software. Probablemente sea barato no pagar, pero por ahí sea caro adaptarlo, o por ahí sea caro al principio, pero luego las prestaciones y las actualizaciones están aseguradas. Es una relación, hay que ver qué es lo que conviene y qué es lo que se puede hacer. Pero hay que tener en cuenta como estas 3 grandes categorías. Respecto del software de desarrollo, o el software por encargo, que está hecho a medida y para una prestación o un grupo de prestaciones particulares, en principio de un cliente que lo necesita, el desarrollo no implica de por sí la cesión, acuérdense de lo que dijimos antes, y hay que, en ese mismo contrato, el comitente, además de todas las prestaciones que el software va a cumplir, todos los estándares, que se ceda la propiedad del software, que se transfiera, y que se transfiera no solamente el código objeto, que es el aplicativo, el que funciona en la máquina, sino el código fuente, que es aquella programación que permite la modificación del código objeto. El código fuente muchas veces no se entrega, y reclamar el código fuente implica un precio adicional, pero si uno quiere desvincularse, quiere tener libertad cuando quiere ese software contratado, tiene que pedir expresamente el código fuente. Y si no, tiene que cerrar un contrato en paralelo, que es un contrato de depósito o de escrow, donde el que desarrolló el código fuente lo deja en depósito en garantía, y en caso de que sea necesario más adelante, pagará un precio para poder liberarlo. O en caso de que eso requiera reparaciones, adaptaciones. Bien. En el software, una vez terminado, ya sea el de licencia o el de desarrollo, pero además en el desarrollo, hay que distinguir como 3 grandes cosas. Uno, la programación subyacente, que es el que desarrolla el programador y que permite obtener esos resultados. D, el look and feel, que es la estética o lo que está visualizado, que puede tener derecho de autor de modo independiente por ser la forma expresiva de dibujos, combinaciones de colores, movimientos. O sea, una cosa es la programación y otra el look and feel. Y son 2 tipos de protecciones diferentes, incluso pueden registrarse por separado. Es el típico caso de las páginas web, por ejemplo, donde uno registra lo visible, la estética, lo escrito y la programación como software. O hace un registro donde estén las 2 cosas simultáneamente. Y distinta es la funcionalidad. El derecho de autor no protege la funcionalidad. La funcionalidad se puede lograr con otro software y que logre el mismo resultado. Entonces, el tener un software no implica tener la protección del look and feel, no implica tener la protección de la funcionalidad. Todo eso hay que, el look and feel de la programación, establecerlo expresamente, pero no hay un incumplimiento del contrato de desarrollo. Mejor dicho, podría ser un incumplimiento, pero no vinculado a la propiedad intelectual, sino al resultado esperado, que se cumplan o no las funcionalidades que no van a caer dentro de la protección. El software desarrollado va a ser objeto normalmente de contratos de licencia, de uso y goce,
que podrá ser por un tiempo, en tal versión, podrá ser que admita obras derivadas, ¿no? Y ahí hay que ser muy cuidadoso con las versiones y con las aplicaciones, porque hay versiones donde el nivel de intervención, en algún caso, si es muy alto, estamos ante un software nuevo que no está incluido en el contrato anterior, y en otro caso son obras derivadas que podrían estar incluidas. Y las partes pueden pactar. Si, por ejemplo, las versiones subsiguientes son parte del mismo contrato, o hay un precio adicional, o si eventualmente la aplicación que permite que el software funcione en el teléfono, que no es lo mismo que funcione en la PC, requiere un contrato por separado. Y de hecho a veces hay que programar distinto, y se programa distinto, no es lo mismo programar para PC, para Windows, que para Android, que para iOS, o para otro tipo de plataforma. ¿Sí? Bien. Último, inscripción de los contratos. Enorme recomendación. El año pasado tuvimos 2 problemas muy serios en la dirección, o 2 expedientes que llegaron a la dirección donde se oponían al registro de obras, porque faltaba registrar las obras y faltaba registrar los contratos. Las obras se habían originado en razón de unos contratos que no estaban, y luego tampoco se habían registrado las obras. Entonces hubo que desmenuzar todo el proceso creativo y ver a quién correspondía la titularidad de la obra, en base a los documentos existentes. No había un contrato formal, aunque había órdenes, indicaciones y cosas. Entonces, es importante registrar las obras y registrar luego los contratos que se refieren a esas obras. En el caso de los contratos, se pueden inscribir de modo, hoy en etapa de COVID y de encierro, es uno de los pocos registros que se pueden hacer totalmente en línea, porque los documentos se reciben digitalmente. Entonces, bien, los animo a que no descuiden esto, porque los dolores de cabeza luego son importantes. Y para los abogados que se dedican a esto, tengan en cuenta que también hay que brindar un buen servicio. Parte de la diligencia y de la experticia es asesorar bien al cliente. Y el buen asesoramiento es que lo registren al contrato, no que no lo registren. Asesorar a un cliente, decirle, ahorrate unos mangos que no hace falta porque está el convenio de Berna, y el convenio de Berna dice que la obra nace con la creación, muy lindo, pero después los aspectos probatorios y las negociaciones tienen que estar documentadas, y no alcanza con Berna porque después el esfuerzo judicial es enorme. Entonces, una buena recomendación para ser abogados diligentes es registrar las obras y registrar los contratos que se refieren a esas obras. Muy bien, María Laura, yo terminé, y a disposición, y adelante. Muy bien, Gustavo. Volviendo un poco al tema de los registros de contratos. ¿Es un tema muy tedioso para realizar en la plataforma? ¿Es costoso? ¿Algún conocimiento extra que uno tenga que tener, o la plataforma y ya fácilmente llega a lo... No, a ver, al principio había inconvenientes para el acceso, porque había un único acceso que era por clave AFIP. Hoy día hay muchos más accesos y modos de validar, y el trámite lo inicia una de las partes, no lo inician las dos, con lo cual una sola puede asumir la responsabilidad de la inscripción del contrato, presenta la documentación en nombre de ambas, y como es el registro del contrato, el contrato va a tener que hacer referencia eventualmente a la obra, normalmente publicada, aunque la dirección también admite contratos sobre obra inédita, pero no es un trámite difícil. Nosotros lo que hicimos fue, en el formulario, incorporar elementos que faciliten nuevos tipos de contratos, o por lo menos que le den la posibilidad al abogado o a las partes de registrar, por ejemplo, la obra por encargo, que no tenía un casillero específico. Ahora, no es que no se podía, pero ahora tiene un casillero específico. Contratos de garantía tienen su casillero específico. O sea, que hay muchos tipos de contratos que están previstos expresamente. La acreditación de la persona se hace digitalmente, con la cédula de identidad, con AFIP, hay 4 o 5 elementos, y luego se acompaña la documentación como declaración jurada. Las partes que inscriben el contrato, la parte que inscribe, declara que es copia fiel del original. Entonces lo que envía es escaneado el contrato. El contrato firmado de modo manuscrito se escanea, no tiene que estar con firma certificada.
certificada, ni tiene que ser una copia certificada. Ahora, ¿qué pasa en tiempos de pandemia? En tiempos de pandemia no se pueden reunir las partes para firmar. Suponemos que esto va a pasar pronto, ¿no? Pero es posible firmar digitalmente el contrato. La Argentina admite la firma digital, con lo cual si las partes tienen firma digital, no hay ningún inconveniente. Y también sería admisible la firma electrónica, no solo la firma digital, porque como las partes dan fe y bajo declaración jurada de que es copia fiel y que no habría inconveniente en continuar con la inscripción de contratos, incluso en esta época de aislamiento social. Muy bien. Te paso otra pregunta también. Alguien pide si puedes, por favor, dar un ejemplo de transformación de la obra. Me acuerdo ahora de casos muy curiosos donde cambia el soporte. Una obra que había sido realizada, y yo digo que no es reproducción, sino transformación, porque a veces el soporte es muy importante por la sensación visual y estética que da. Cuando se cambia de soporte, ya no es una mera reproducción, sino una transformación. Por ejemplo, una obra en mármol, que se permite hacer en madera, o madera que se puede hacer en otros, para mí es un caso de transformación, no es un caso de mera reproducción. Los demás casos de transformación se pueden confundir perfectamente con la adaptación. A los fines es similar. El asunto es que cualquiera de las dos, ya sea que se interprete que es una transformación de la obra o una adaptación, requiere autorización del autor por contrato, y el contrato tiene que ser celebrado y por escrito, aunque no lo diga expresamente así la ley, pero es el modo de asegurar que las partes hicieron bien las cosas, ¿no? Una preguntita más. En caso de una entidad del Estado que organiza una competencia y el ganador ha en su performance un texto de un artista reconocido, ¿la entidad organizadora debe contar con permisos previos? Aparentemente es una competencia que ha organizado el Estado, donde invitaba a intérpretes a leer una poesía y demás. La pregunta básicamente está orientada a esto que ha sucedido en estos días, si la entidad organizadora tiene que tener autorización de los titulares y autores de las poesías que van a ser interpretadas. Es distinta la poesía al caso de música. Si fuera música se responde bastante sencillo porque las entidades de gestión colectiva tienen esto resuelto, son casos de comunicación pública. Pero en el caso de las obras literarias, salvo el caso de obras que estén cubiertas por argentores para las obras dramáticas no hay ningún inconveniente, está previsto, y se le paga a argentores, se le pide permiso a argentores. Pero las obras literarias, si bien está Cadra por lo general lo que administra son derechos reprográficos, no derechos de ejecución pública o de comunicación pública. Con lo cual creo que tenemos un vacío y no hay entidad de gestión que represente para la recitación pública. En ese caso, entiendo que es difícil organizar un concurso de ese modo, si el concurso es de recitación y no de obras propias, sino obras de terceros, porque hay se está ejerciendo un derecho que es del titular sin autorización previa. Lo que no habría que pensar si no se puede. Por lo pronto hay que dar crédito, sí o sí hay que decir esta poesía pertenece a fulano de tal, de la obra tal, editada en tal año. Y no hace falta nombrar al editor porque estás leyendo la obra, con lo cual no estás reproduciendo la edición, pero sí tenés que mencionar al autor y todos los detalles del autor. Ahora, con esos créditos y ese listado de titulares, si los titulares aparecieran, y yo creo que habría que remunerarlos. A ver, lo que estoy diciendo me parece que estoy arriesgándome demasiado. Se está haciendo una representación pública sin autorización, una recitación pública sin autorización. Hay que pedirla previamente. No hay mecanismos previstos, salvo pedir la autorización previa. Parece un punto de difícil solución en la legislación argentina actual. La verdad que no me animo a terminar de cerrar el caso completamente ahora, porque es un supuesto, me parece, donde hay un vacío importante a llenar. Probablemente sería
pensarlo más. Y sería conveniente quizás este concurso hagan mención a qué tipo de obras van a poder ser recitadas y en qué condiciones, como para sortear un poco este obstáculo. No, si es de obras en el dominio público no tenemos inconveniente. Por ejemplo, poesías que hayan pasado más de 70 años. Si lo que se quiere evaluar es la técnica de recitación, el tono de voz y demás, no hace falta usar poesías en dominio privado, pueden ser poesías en dominio público. Bien. Ahora, si se quiere hacer un homenaje a un autor, y lo mejor es contar con la anuencia del autor, ¿no? Y bueno, se van a leer poesías de tal persona, o los herederos. Es una situación un poco border, de la cual no tenemos todavía mucho. Yo no recuerdo casos de jurisprudencia al respecto. ¿En qué tipo de impuestos graban los contratos? Por ejemplo, el impuesto de sello o alguna cosa así, y los contratos que se inscriben en la dirección. No es necesario, la dirección no lo verifica, no verifica que hayan pagado el impuesto a los sellos, sí tienen que pagar la tasa. O sea, el trámite es bastante económico, pero la tasa depende del monto del contrato. Los contratos por monto indeterminado no pagan un mínimo, los de monto determinable hay que hacer los cálculos y se paga por monto determinable, y los de monto determinado se aplica la alícuota a monto determinado, y si mal no recuerdo es el 2 por 1000, si no, Nicolás que está por ahí, que por favor nos diga. Última pregunta, Gustavo. Dice lo siguiente: cuando mencionas que el registro de software se puede hacer online, en realidad están pidiendo en la dirección llevar un pendrive o en un sobre, porque si no, no dan la carátula definitiva. ¿Puede ser que así suceda? No, yo lo dije. ¿Pendrive o CD? No, el contrato del software se puede hacer online, pero el registro del software sí hay que llevar un pendrive, un DVD o lo que fuera. O sea, hay que distinguir el registro de obras de la inscripción de contrato. La inscripción de contrato, pero el registro de obras tiene una parte todavía que es física, hay que llevar el sobre con la obra para que los funcionarios de la dirección verifiquen el contenido, si efectivamente esa obra que están registrando es aquella que dicen que están registrando y demás. Hay que distinguir. El software sí tiene que ir en sobre, en algún formato. Muy bien, Gustavo. Lo último que pide la gente que nos ha estado viendo y escuchando es si puedes repetir el mail de contacto de la consultora de ustedes, si lo pueden publicar aquí, quizás en el chat para todos, o en la filmina que tenías. Eso. Ahí lo están viendo. Ahí se ve. Bueno. Finalmente, hemos llegado ya al final de esta charla. Quería agradecerles a todos por estar atentos, por haber sorteado este obstáculo que tuvimos hace instantes. Y bueno, y contentos porque se ha sumado mucha gente, se han sumado un poco más de 50 en la segunda vuelta, así es que ha sido una charla muy interesante. Y a vos, Gustavo, por la paciencia y por toda la dedicación y todo este conocimiento que nos das. Gracias, María Laura, y gracias a todos los presentes. La verdad fue un gusto y fue un momento complicado al principio, pero bueno, ¿qué va a ser? Estamos en este mundo. Sí, así es. Así que, bueno, Gustavo, no sé si nos vas a permitir quizás luego que compartamos esta charla con las personas que han participado. Sí, compartila. Si querés ponerla en PDF o mandarla como PDF, pero ningún problema. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Así hacemos y luego te la hago llegar. Dale, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias por participar.